Buenos días, profe. ¿Cómo están? ¿Qué tal la llevan? ¿Han tratado de hacer los problemas? Sí, hay por lo menos un grupito con que se ha movido por lo menos en las consultas, así que sí. Buenísimo. Ay, bueno. Habíamos dejado pendiente, si se acuerdan, para resolver. Habíamos dicho que íbamos a ver cómo calcular las I, en eso hemos quedado, ¿verdad? Yo creo que vamos a empezar haciendo el 80B y después vamos a volver a la... Ah, cierto, cierto que habíamos dicho eso. Ya lo, Así ya que, lo, hola, Ben. ya mismo lo copio. Ah, meta. Estaba por leerlo yo. Ah, me agarra la alergia hasta ahora, mal. Eh, a ver, lo voy a ir leyendo el 80B, chicos. Ah, espera. Pégalo, Edu, porque tengo la cartilla vieja a mano. Bueno, No sé si es el mismo. Creo que sí. no, el 80B es nuevo. Sí, por eso. Yo estoy Bueno, viéndolo al otro. Ahí está. el 80B es un problema reconceptual. Algunos lo ha hecho porque creo que no están los resultados puestos en el... Como son un montón de resultados, Sí. creo que no están puestos. Yo sí, profe. Ujú. Sí me dio igual. Ah, sí, sí están puestos. Entonces, bueno, este, bueno, este es un problema distinto a todos los otros. No hay problema como este. Y a la vez, digamos, yo creo que se parece bastante a lo que ustedes necesitan saber como para que les vaya bien después en el examen. A ver, dice que utilizando las propiedades de las conexiones en serie y en paralelo y usando los valores datos, que son todas estas cosas que figuran, completa la siguiente tabla y con el cálculo de las potencias entregada por la fuente, que compruebe que el cálculo de la potencia entregada por la fuente es igual a la suma de las potencias disipadas por cada una de las resistencias. Eso lo vamos a ver al último. Pero en este tipo de problemas, siempre es como que lo más importante es empezar a señalar qué pasa con la corriente. Por acá tenemos la corriente total. La corriente total siempre es la corriente que pasa por la fuente. Esa corriente, como se darán cuenta, da vuelta por acá y, y ahora se tienen que dar cuenta que esa corriente también va a pasar por la resistencia 4. O sea que la corriente de la resistencia 4 es necesariamente la corriente total. ¿Eso lo ven todos, chicos? ¿Por qué dice el profesor que la I total es igual a I4? Hubo una bifurcación, encontró un nodo, la I total, antes de pasar por R4, o es el mismo cable conductor, es la misma rama. ¿Qué opinan? Hola, Es la misma rama. bien, perfecto. Por eso decimos, y lo ven, ¿no es cierto? Que la I total es la I4, es igual a I4, ¿ok? O sea, significa que cuando pasa por R4 sigue siendo I total, ¿entendido? Bueno, fíjense ahora, cuando ya atravesó R4, ¿qué encuentra? Ahí Edu les acaba de poner nombres a esos puntos, C, y el del otro extremo le he puesto D. ¿Qué es C? Un nodo. Perfecto. ¿Qué va a pasar con I ahora? ¿Seguirá siendo la I total? Una vez que atravesó ya ese... R1 y 2 y hacia R3. Perfecto, vamos a tener una I que se va a bifurcar hacia la rama, perdón, donde está R1 y R2, ir otra, ¿sí? Les acaba de decir R1 y 1 y la I2 van a ser... Se te corta el audio, creo. Sí, pero se escucha muy corto.
Bueno, a ver, sigo yo entonces. Bueno, estoy con mala conexión. Corta ¿cómo se llama? El video. Apaga la cámara, ahí vas a tener mejor conexión. Bueno, la corriente total, que también es la corriente 4, llega al nodo C y ahí se bifurca. Parte de la corriente va por arriba, que va a ser la corriente 1, que también va a ser igual a la corriente 2, y parte va a ir por abajo, que va a ser igual a la corriente 3. Ahí podríamos sacar una relación, aparte de que I1 es igual a I2. También podríamos decir que, por ejemplo, I1 más I3 es igual a I, a la corriente total. ¿Entienden por qué hago esta última parte? Por favor, chicos, respondan porque yo no los veo, la verdad. Yo estoy ocupando toda mi pantalla con la pizarra. Claro, esa es la primera ley de Kirchhoff. La suma de las corrientes que llegan al nodo es igual a la corriente que salen. Bueno, como yo ya le había contado, por lo menos en los que estaban en la consulta, hay un perro que está queriendo hablar. Alguien que silencia el micrófono porque el perro. Parece que es mío, me parece. Bueno, yo les había contado que en realidad muchos llaman la ley de Ohm, pero para mí es simplemente como una relación entre la tensión, la corriente y la resistencia. Si yo tengo la corriente y la resistencia, puedo sacar la tensión, y a la vez si tengo la tensión y la resistencia, puedo sacar la corriente. Y obviamente si tengo la tensión y la corriente, puedo sacar la resistencia. Bueno, pero es todo la misma expresión, no son tres formulitas distintas, por favor, es la misma, nada más que de esta expresión he despejado la corriente en este caso y la resistencia en este otro. Pero ¿qué quiero decir concretamente con eso? Que si yo tengo dos de estas tres variables, B, I y R, puedo sacar la tercera utilizando esta expresión. Y eso es lo que nos sucede en esta línea, en esta fila. Tengo la tensión y tengo la resistencia, entonces puedo averiguar la corriente. La corriente en la resistencia 1, que va a ser la tensión en la resistencia 1, sobre el valor de la resistencia 1. O sea que acá esto serían 2 amperes. Y ahí, fíjese, ya sabemos que la corriente 1, ya hemos calculado que la corriente 1 es de 2 amperes. Pero antes ya habíamos dicho que la corriente 1 es igual a la corriente 2. O sea que acá también vienen 2 amperes. Y con esto se vuelve a pasar lo mismo. Tenemos dos valores sobre esta horizontal. Puedo calcular el tercero, que en este caso implica calcular la resistencia. La resistencia 2, que va a ser la tensión del 2 sobre la corriente del 2. La tensión del 2 es dato, que son 2 voltios, y la corriente 2 es igual a la corriente 1, que es la que acabamos de calcular, que son 2 amperes. Por lo tanto, esto es 1 ohm. Y entonces ya sabemos que esto también vale 1 ohm. Ahora, fíjense que el otro dato que nos da el problema es la corriente 3. O sea, eso está dentro de los primeros datos del problema. La corriente 3. O sea, nosotros hemos calculado la corriente 1. Nos dan la corriente 3. Bueno, entonces, aplicando esto que ya sabíamos, que ya habíamos descubierto antes, que la I total es igual a la I1 más la I3, podemos calcular cuánto vale la corriente total, este I3. Este es 1 ampere. Y esto va a ser igual a 3 amperes. Esta es la corriente total. Pero la corriente total, una de las primeras cosas que nosotros habíamos dicho, que también que era igual a la corriente que pasa por la 4. O sea, por acá esto es 3 amperes, y la corriente total, que es la que pasa por la pila, también es 3 amperes. Ahora, ya hemos averiguado las corrientes de todos los elementos. Eso siempre sabe lo que hacemos primero, porque resulta ser lo más fácil. Lo más complicado siempre es los valores de la
qué pasa con la diferencia de potencial. Y ahí tenemos que aplicar lo siguiente. Por esta rama, por la rama de arriba, la suma de las caídas de tensión o la suma de las diferencias de potencial, que es lo mismo, me tiene que dar igual a la de la otra rama. Porque en realidad tanto la rama de arriba como la rama de abajo están conectadas a los puntos C y D. Entonces la diferencia de potencial por arriba tiene que ser igual a la diferencia de potencial por abajo. La diferencia de potencial por arriba es la suma de la diferencia de potencial entre la caída de tensión en 1 y la caída de tensión en 2, y la diferencia de potencial por abajo es la caída de tensión en la resistencia 3. Pero nosotros ya tenemos de datos originales del problema cuánto valen las caídas de tensión tanto en 1 como en 2. Entonces averiguamos cuánto vale la caída de tensión en la resistencia 3. Lo llevo acá. Estos son 6 voltios. Y de paso averiguo cuánto vale la resistencia 3. Fíjense que de vuelta ya tengo dos valores sobre el horizontal. Averiguo el tercero aplicando la relación entre B, I y R. Entonces ahí mi R3 sería igual al B3 sobre el I3. Entonces el R3, el B3 que valen los 6 voltios sobre el I3 que vale 1 ampere. Estos serían los 6 ohm. Ya sabemos que esto entonces ya vale 6 ohm. Fíjense que de idéntica manera también podríamos averiguar cuánto vale el de la resistencia 4. Resistencia 4 va a ser la tensión, el cociente entre la tensión en 4 dividida en la corriente en 4. No lo voy a reemplazar los valores, pero lo hagamos el cálculo mental porque es 12 dividido en 3, entonces esto es 4. Espero que no tengan problema con eso. Y vamos a lo más complicado, la tensión de la pila. Y de paso aprendemos una especie de regla nueva. La tensión de la pila, y también es la tensión VAB cuando esto es una fuente real, la podemos sacar siempre sumando la caída de tensión por cualquier camino que parta desde este punto, que yo en este caso llamo B, y llegue a este otro punto. Cualquier camino dentro del circuito que parta de B y que llegue a A, yo sumo todas las caídas de tensión, todas las B, y me tiene que dar la B entre estos dos puntos, que en este caso es la tensión de la pila. Podría elegir este camino, o podría elegir el camino de arriba, digamos. Básicamente no hay más caminos que eso. Y lo voy a volver a decir. La suma de las B, la suma de la caída de tensión, partiendo desde un extremo de la pila y yendo por el circuito y llegando al otro extremo de la pila, siempre tiene que ser igual a la caída de tensión en los bornes o extremos de la pila, ya sea esto ideal o real. Yo lo voy a hacer por acá abajo porque hay menos resistencia y entonces me resulta matemáticamente más simple. Pero lo voy a escribir eso, o sea, en términos de ecuaciones. Yo estoy diciendo que la suma de las caídas de tensión, o sea que por ese camino, o sea, la B en 4 más la B en 3, la B de la resistencia 3, no hay más resistencia por este camino, tiene que ser igual a la diferencia de potencial en los bornes de la pila. Bueno, le podría llamar el VAB, sí, está bien, es cierto, pero en este caso, por ser una fuente ideal, eso es igual al valor de la FEN de la pila. Si fuese una fuente real, esto seguiría siendo válido. Esta última parte es válida únicamente porque nuestra fuente es ideal. Entonces la B de la 4, que lo saco de, bueno, era un dato original del problema. La B de la 3, que lo calculé, que eran 6 voltios. Esto tiene que ser igual a
mis 18 voltios, que es la tensión en los bornes de mi fuente, 18 voltios. Y nunca hemos hablado de esto, pero existe una nueva magnitud que es la potencia. La potencia, hay distintas maneras de definirlo. Podemos definirlo como la energía por unidad de tiempo que se transforma, y bueno, varias otras cosas más. Pero en términos de magnitudes eléctricas, la potencia siempre la podemos calcular, siempre la podemos calcular como el producto entre la tensión y la corriente. Eso siempre lo podemos hacer. Es cierto que existen otras formulitas que también bien empleadas me van a dar el mismo resultado. Eso no hay ningún problema. Pero muchas veces los confunde. A mí me gusta más emplear esto porque en primera instancia es la definición. Y después porque en este caso me queda más cómodo con respecto a la tablita que yo me he ido armando. Porque acá a la par yo tengo el B y el I. Entonces multiplico B por I o I por B y me da la potencia. Acá me va a dar esto 8 watts. 2 por 2 son 4 watts. Esto me va a dar 6 watts. Esto me va a dar 36 watts. Y la potencia de la pila, 3 por 18, estos son 54, ¿verdad? La tabla de 18. Bueno, y si esto está bien hecho, siempre se puede comprobar que la suma de las potencias de todas las resistencias de mi circuito tienen que ser igual a la tensión, a la potencia que entrega, la fuente. Bueno, y en este caso creo que se da, porque 8 más 4 son 12, 12 más 6 son 18, 18 más 36, bueno, 54. Entonces se comprueba directamente. Yo quiero que en realidad se den cuenta que ustedes hasta mentalmente hubieran podido ir llenando esto si se dan cuenta. Yo acá los he hecho los cálculos, que es también lo que uno les pide. Porque, o sea, si fuera el examen y ustedes me presentan simplemente esta tablita, yo no sé cómo la han llenado. Si ha venido el Espíritu Santo y lo ha inspirado a ustedes para llenar la tablita, o si realmente han entendido esto. Lo que nosotros corregimos son los cálculos, que son todas las cosas que son ajenas. Exactamente. Que son ajenas a la tablita. La tablita está para que yo me ordene, para que no me falte ningún valor. Y la última cosa, acá donde dice pila, ahí no va nada, no va ningún valor, no va la resistencia a la pila, porque no es eso. Ideal. Y si fuera una resistencia real, tampoco iría ahí la resistencia a la pila. La resistencia a la pila sería un elemento más que iría colocado acá abajo, donde tendríamos una corriente. O tenemos que tener otra columna donde tengamos los valores de resistencia en realidad. Bueno, eso es lo que yo les quería decir con respecto a esto. ¿Sigue vos, Cintia, ahora que? Eso les ha quedado claro, chicos, cómo calcular los valores de I y de B. Es re importante porque eso es... Estaba por preguntar justamente si podía repetir la parte de donde sacó Bueno, sí. Bueno, eso tiene que ver con una especie de regla. Podemos agarrar cualquier circuito, ¿ven? En realidad es una regla que para ustedes es bastante simple porque ustedes tienen circuitos simples. En la vida real es mucho más complicado. Agarremos ¿te parece? Es un circuito un poco más complicado. Sí, yo eso es lo que quería que usted, me parece buenísimo. Acá en este circuito, como es más complicado, es bien importante que señalemos los sentidos de las corrientes. Yo voy a borrar por ahora los nombres de los nodos. En realidad ya borro todo. Y voy a poner las corrientes.
tengo por acá la corriente total y no le voy a poner nombre. Cuando llega a este nodo se divide, parte va por acá, parte va por acá y parte va por acá. Siempre empiecen para poner la corriente el hecho que la corriente sale de la fuente, del palito más chico al palito más grande. Ese es el sentido correcto que tiene la corriente, ¿eh? El palito chico, que es el negativo, el palito grande si lo hacemos dentro de la fuente. Por ahí sale la corriente, llega al nodo y se bifurca, parte para acá, parte para acá y parte para acá. Bueno, de ahí en más, ya obviamente la parte de que pasa por la resistencia 1, llegará acá, doblará y pasará por esta resistencia. Te parece que no era la 1, parece que era la 4. Bueno, y se unirá en este punto, porque ahí llegan dos corrientes, no puede llegar la tercera. Bueno, entonces tiene que venir por acá, pegará la vueltita por acá, llegará a este nodo y ahí se unirá. Esta corriente va a pasar por la 5 de esta manera y va a llegar a este nodo acá. Y acá esta corriente va a salir. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir, chicos? ¿Se entiende mi dibujo? Yo primero que nada he dibujado las corrientes. Esto es fundamental, por eso yo me quiero detener ahí. Si no han entendido cómo he hecho las corrientes, después... ¿Entienden cómo es la distribución de corriente? Milagros. ¿Lo entender? ¿Ahora hasta este punto? Bien, perfecto. Bueno, ahora lo que yo digo, y lo voy a anotar arriba, me queda un poco desordenado, pero disculpen. Yo lo que digo, y esto lo pueden tomar como regla, y esto es válido tanto si mi fuente fuese ideal como esta o fuera una fuente real. Si fuese una fuente real, acá tendría una resistencia interna. Y estos dos puntos serían los dos puntos extremos, A y B. Yo lo que digo es, imagínate el camino que vos quieras para ir desde B hasta A. ¿Cuántos caminos ustedes se imaginan para ir desde B hasta A? Véanlo en el circuito. ¿Qué se les ocurre, chicos? ¿Qué ramas atravesarían para poder ir de B a A? ¿Hay una sola opción? ¿Hay más de una opción? ¿Qué se les ocurre? Bueno, acá no son. Por ejemplo, Pueden ser 3 opciones. Bien, hay 3 opciones. Para mí hay 3 opciones. Hay únicamente 3 opciones válidas. Esta es una opción, ir de B a A por este camino. Otra opción, ir de B a A por este camino. Y otra opción sería ir de B a A por este camino. Yo lo que les digo, y eso también es regla, es que la diferencia de potencial en los bornes de la fuente es igual a la suma de las caídas de tensión de todas las resistencias que nos encontremos en el camino que hayamos elegido. O sea, que si yo elegí el camino de abajo, la tensión VAB es igual a la tensión de la resistencia 5. Y es eso nomás, porque por ese camino hay una sola resistencia. Resistente. Si yo elijo otro camino, que ahora lo voy a tener que dejar escrito, si yo elijo este camino, yo lo que estoy diciendo es que la diferencia de potencial entre los bornes de la fuente será la B de 3 más la B de 2, la caída de tensión en la resistencia 3 más la caída de tensión en la resistencia 2. Y si yo elijo el último camino, saliendo de B por acá, perdón, esto tenía que estar dibujado en verde, saliendo de B, agarrando este camino, viniendo por acá, volviendo por acá, yo lo que estoy diciendo es que la diferencia de potencial entre los bornes de la fuente será igual a la
B de 4, que es esta que está acá, esto es un 4, más la caída de tensión en la resistencia 1, que es la que está acá arriba, más la caída de tensión en la resistencia 2, perdón. ¿Mm? Cualquiera de esas cosas es válida. Entonces yo muchas veces, si sé la B5, ya sé cuánto vale el BAB, y si yo sé cuánto vale el BAB y ya sé cuánto vale el B3, ya puedo averiguar cuánto vale el B2, por ejemplo. Por ejemplo, o sea, muchas veces yo, por ejemplo, cuando los resuelvo, los hago así. Pero eso es lo que quería, eso es lo que he empleado para, en el caso de nuestro problema, resolver. Eso es lo que he empleado en esta parte. Acá, a ver, ¿dónde está? Acá. Abajo Yo, estaba, creo. claro, yo he agarrado el camino este que está marcado Ahí está. en azul. Este camino que está marcado en azul. Y entonces por ese camino me encuentro con la resistencia 4 y con la resistencia 3. Entonces sumo la caída de tensión en la resistencia 4 más la caída de tensión en la resistencia 3, y eso digo que es igual a la diferencia de potencial en bornes de la fuente, que en este caso, como mi fuente es ideal, esa caída de tensión en bornes de la fuente es igual al valor de la FEM. Y esta regla es una regla nueva que yo le estoy diciendo, no es una regla que yo haya visto que la haya visto explícitamente en la teoría ni en ningún otro lugar, pero es una regla que siempre se cumple. Y es básicamente una aplicación de lo que se llama la segunda ley de Kirchhoff. O sea que tiene sus bases y puede ser defendible en cualquier momento. Cintia, ¿decibo algo? Pero yo ya estoy hablando mucho. Profe, creo que se desconectó, debe ser que se le cayó el internet. Ah, gracias por decirme. Bueno, ¿alguna pregunta? Ahí estoy, chicos, me cae la conexión hoy, estoy... Sí, parece que en varios lugares también. Bueno, ¿hola? ¿Me escuchas? Sí. Sí, ¿qué otra pregunta quieren hacer? ¿Otra pregunta, ¿Hay chicos? alguna? Yo quería preguntar si, por ejemplo, el camino que nosotros elijamos no necesariamente o sea, tienen que estar toda la resistencia en ese camino, ¿verdad? No entiendo qué estás queriendo decir. ¿Vos Cintia, entendés algo de lo que...? Sí, yo lo que supongo, Karen, que estás preguntando es qué pasa si de repente vos has calculado el BAB, es decir, lo que te está generando la fuente, en el caso que fuese, en este caso que es ideal, y si no has contemplado todas las resistencias que están conectadas en el circuito. Esa es tu pregunta. ¿Qué pasa con el resto de los B? ¿Esa es la pregunta? Sí, profe. Bueno, lo que te acaba de explicar Eduardo es justamente una alternativa para que no tengas que usar todos los B. Si querés puedes hacerlo con todos, podés hacerlo, vas a llegar al mismo resultado, como es lo que en definitiva nos está dando la tabla. Fíjate que la tabla vos tenés el resultado de los B de cada una de las resistencias conectadas en el circuito, ¿sí? Pero una forma de hacerlo más corto es, como te ha explicado Eduardo, tomando circuitos cerrados. ¿Ustedes se acuerdan que les ha explicado la profesora el término de malla en la teoría? Entonces él está tomando esos pedacitos de circuito cerrado que en definitiva tienen el BAB, ¿sí? Es una alternativa para hacerlo de una manera más corta, lo que no implica que si vos querés usar toda la resistencia del circuito también lo podés hacer. Vas a tener que llegar al mismo resultado. ¿Te queda claro, Candy, vos lo has hecho con cada una? Sí, ahora sí me quedó claro, tenía esa duda si no necesariamente tiene que estar contenida toda la resistencia. No necesariamente. Exactamente. Y en caso de que sea una fuente de real, tengo que sacar el BAB por aparte, y bueno, ahí ya tendría un dato que no.
Bueno, en la fuente real me estás diciendo. Sí. Bueno, ahora entremos si quieres. Bueno, antes de pasar, vamos a aprovechar la pregunta para hablar un poquito de circuitos reales. Pero antes de pasar a eso, quiero que saber si les ha quedado claro qué es la potencia. ¿Eso les quedó claro, chicos? Es como les decía Eduardo hace rato, es una forma muy simple de poder analizar un circuito, porque tiene la ventaja que a diferencia de B, de I, de R, sí que son los parámetros que estamos calculando, nosotros podemos directamente sumarlas. Y por eso, que seguramente en la teoría la profesora les ha mencionado, toda la información de cualquier circuito viene en potencia, ¿sí? La boleta domiciliaria, por ejemplo. Entonces, la potencia es un parámetro muy importante porque es mucho más simple y es bastante representa todos los elementos a cada uno de los parámetros que están influyendo en un circuito. Puede aplicarse para una fuente real como también para una fuente ideal, ¿sí? Nosotros ahora lo hemos visto en una fuente ideal. ¿Se lo podrá aplicar en una fuente real? Sí. La respuesta es sí, también lo podemos hacer para una fuente real. ¿Les queda claro a ustedes qué es lo de la potencial, el tema de potencial? Contesten sí o no. Sí, profe. Perfecto. Bueno, Sí. ahora vamos a evaluar entonces qué era la fuente real. Ahora que estamos en potencia, le quería preguntar una cosa. En uno de los problemas pide la potencia con respecto al tiempo y ahí no hay ninguna formulita, o sea, está la formulita que es trabajo sobre delta de T, ¿no? Sí. Claro, la definición de potencia es trabajo sobre tiempo. Sí. Esa tendría que usar, digamos, para cuando me den un problema que tenga el tiempo. Y sí. Te está pidiendo, sí, te está dando como dato el tiempo, te está pidiendo algún parámetro en función del tiempo, sí. Tal cual. Ah, bien. Bueno, Y perfecto. bien, y con respecto, bueno, pasemos a un circuito real y ahí quiero que analicemos también la potencia, porque tenemos que encontrar o poder diferenciar la potencia que consume un circuito, la potencia que consume una fuente, en el caso que sea un circuito real, y cuando estamos hablando de potencia que entrega la fuente. Me paro en este punto porque estas son preguntas de parcial y a veces no saben identificar bien cada uno de los de los datos que se les está dando, ¿sí? Dependiendo de qué es lo que se les está pidiendo. Bueno, ¿querés que dibujemos un circuito real, Edu? ¿Agarramos uno cualquiera o cree que dibujemos uno del...? Si querés el del 80 y lo hagamos real, una cosa como para que vamos viendo, o si quieren que veamos algún problema en particular, pero quiero que veamos el concepto y analicemos. Podemos tomar uno de estos si querés. Bueno, a ver. ¿Qué Se abre. diferencia hay entre un circuito ideal y un circuito real? Chicos, ¿es lo mismo que yo diga circuito ideal o circuito real? En el circuito real, en el circuito real el VAB no va a ser igual a la FEN, sino que va a ser menor. Muy bien, perfecto. Uno de los o sea, lo que más diferencia un circuito real de un ideal, lo que fundamentalmente diferencia, es que el VAB no es igual a la FEM. ¿Por qué? Es menor, está muy bien lo que has dicho, Cande. Pero ¿por qué pasa eso? Porque tiene una resistencia interna. Exactamente. En un circuito real, que es lo que realmente pasa, por eso le llamamos real, hay una caída de potencial o un consumo de la fuente, ¿sí? Que es mucho más chiquito que la del circuito, por supuesto, pero... Ay, chicos, que tienen mucho ruido de fondo. Es un consumo mucho más pequeño que el de un circuito. Ahí está, mira, está el problema 87. Pero hay un consumo por parte de la fuente. Esa resistencia que consume la fuente la vamos a llamar R, la representamos con una R minúscula. Es una resistencia, pero no es la misma resistencia que está conectada en el circuito, ¿sí? No es igual porque es mucho más pequeña.
No es lo mismo la resistencia de la fuente, la resistencia que puede tener, por ejemplo, no sé, un microondas, que puede ser cualquiera, la R1, la R2, por ejemplo, por dar un ejemplo de un artefacto que podría estar representando esa resistencia. Entonces, si bien es pequeña, no es despreciable, ¿sí? Debemos considerarla, porque genera una caída en el potencial, ¿sí? Entonces la FEM, en el caso de un circuito real, ya no es igual al VAB. ¿Entendido? Ya lo podemos resolver este problema para que lo podamos ver bien con detalle, pero voy a tomar esto ahora para plantear otra situación. ¿Qué pasará con la potencia? Habrá una potencia, nosotros ya sabemos que la potencia va a estar, que consume el circuito, va a depender fundamentalmente de que tengamos una R equivalente, ¿sí? En ese circuito, que en este caso el equivalente del problema que tenemos puesto ahora en pantalla sería una R equivalente 1, 2, 3. Eso me va a dar una R equivalente y me va a representar, con esas R equivalentes voy a poder calcular una potencia que consuma el circuito. La pregunta ahora, en un circuito real, es la potencia, la R chiquita, la R del circuito, de la fuente, perdón, ¿también consumirá potencia? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay una potencia que consuma la fuente, así como acabamos de hablar que hay una potencia que consume el circuito? Hola, ¿están ahí? ¿Se entendió lo que pregunté o quieren que formule de nuevo lo que...? Si hay una potencia que consume... Perfecto. Es una potencia que consume la fuente que va a estar dada por la resistencia interna de esa fuente, ¿sí? Si ustedes van a la ecuación de potencia, van a ver que pueden calcular la potencia que consume el circuito, que como les decía Eduardo, la forma más sencilla es calcular el VAB por la I total, pero también van a ver que pueden calcular con otras ecuaciones también, donde podemos calcular la potencia del circuito con la I al cuadrado por la R equivalente, si lo tienen de datos a las R equivalentes, etcétera, etcétera. Ustedes van a ver que han visto en la teoría que hay varias fórmulas para poder calcular la potencia. En el caso de la potencia que consume la fuente, van a tener que tener en cuenta la I total al cuadrado. Si van a analizar la teoría, van a ver de dónde sale esa I al cuadrado, no vamos a entrar ahora porque no es el objetivo, multiplicado por la R chiquita, por la resistencia de la fuente, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un consumo de energía. Recuerden que potencia, estamos hablando de energía. Hay un consumo de energía por parte de la fuente que hace que no tengamos toda la misma energía o el B que circula por el circuito. Al final nosotros podremos tener la potencia que entrega la fuente, que va a ser la del circuito más la de la fuente, ¿sí? Pero sí tienen que tener en cuenta la resistencia interna de la fuente, es decir, el consumo de la fuente, tanto para potencia como para todos los otros cálculos que vamos a hacer en un circuito real. Bien. Miren, ahí ya Eduardo les está desarrollando el problema. ¿Qué es lo primero que ha hecho él? Fíjense. Lo primero, lo más sencillo que surge a primera vista, es resolver la primera resistencia que podamos sumarlas, ¿sí? Lo primero que ha hecho él es sumar a quién con quién. Chicos, ¿qué ha sumado Eduardo? R2 en serie. En serie, ¿sí? Y una vez que ya tiene R1 y R2, ha sacado, ¿cómo queda R1 con R2? La resultante 1, 2 con R3, ¿cómo van a estar? En serie. En paralelo. En paralelo, ¿sí? La R1, 2, que vale 15 ohmios, fíjense, va a quedar en paralelo con la R3. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ahí? Sumar ¿cómo? En paralelo la R1, 2 con la R3. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Entonces, ¿qué pueden calcular en esa situación? Ya tienen la R equivalente total del circuito. En el ítem más les pedía que calculen la corriente total y la diferencia de potencial en bornes de la fuente. Y les da como dato la FEM, ¿sí? Entonces, si ustedes van a las ecuaciones que tienen para circuitos reales, van a ver que una forma de calcular la I total es, si conocemos la FEM,
si conocemos la R equivalente y si conocemos la R de la fuente, la resistencia interna de la fuente. Fíjense, ustedes ya tienen la R equivalente que la han podido calcular perfectamente, sumando en serie R1 y R2 y esta a su vez en paralelo con R3, calculan la R equivalente y de dato les da el valor de la R interna de la fuente, de la resistencia interna de la fuente. Por lo tanto, pueden calcular la I total. ¿Eso lo ven bien? ¿Es fácil? ¿Hay algún inconveniente con ese cálculo? Contesten. No, profe. Chicos, contesten. ¿Sí? No. Bueno, gracias. ¿Quién la Carne es la única que está acá? En serio, chicos, contesten, por favor. Desde el día 1 le estamos pidiendo que contesten porque es espantoso hablarle al aire. Bueno, digan sí o no nada más, ¿sí? Es una cuestión hasta de respeto para el que está hablando del otro lado. Bien, entonces, a continuación... Gracias, chicos, por contestar. Me están haciendo más feliz. Vamos a calcular también el VAB, ¿sí? Que es otro parámetro que les está pidiendo el problema, la diferencia de potencial en bornes. Recuerden, vayan asociando terminología. Se les está diciendo diferencia de potencial en bornes, es el VAB, ¿sí? Es la forma que nosotros lo representamos. Tienen todo, ya tienen la I total, tienen la FEM de datos. Fíjense cómo ha calculado Eduardo el VAB con la FEM menos la I total por la R chica, ¿sí? También lo pueden calcular. ¿Duda con eso? No, profe. No, profe. No. Perfecto, gracias. Bien. Bueno, ya tienen el ítem A completo, ¿entendido? Ya no había, creo que ha sido simple. Vamos a ver qué dice el ítem B. Ahora ya se les va a ir complicando un poquito más. ¿En qué sentido? Que ya tienen que ir punto por punto dentro del circuito. Les dice la corriente y diferencia de potencial en cada resistencia. ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo el valor de la I1, de la I2, de la I3, el B1, el B2 y el B3. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bueno, lo que sugiero que hagan siempre, y que les aconsejamos siempre que hagan, es lo que está Edu graficando ahora, es armar una tabla. Porque la tabla los va a ayudar a organizarse en cuanto a los resultados que van obteniendo y ver, al ver esos resultados que tienen, ya sean de R, de B o de I para cada uno de los elementos del circuito, va a ir ayudándolos a pensar cómo pueden ir calculando cada una de las variables que les va quedando, ¿sí? Que les va quedando residual. Bueno, ustedes en este problema tienen toda la resistencia de datos. Ese es el dato que les da el problema, al igual que la FEM, ¿sí? Lo que ya han calculado ustedes el VAB y ya han calculado la I total, que eso es súper importante también. Bien, vamos a analizar ahora, entonces, ¿por qué quieren empezar a calcular la I, por ejemplo? Si yo quiero calcular, la I total ya la tengo. La I, ¿qué I tienen que calcular? Y, fíjense, si sale la I, la corriente del borne positivo de la fuente, va a empezar a recorrer el circuito. ¿Y qué es lo primero que encuentra la corriente? ¿Qué encuentra a medida que va recorriendo el circuito? Fíjense ahí, Edu les está graficando. ¿Qué va a encontrar? Un nodo. 3. Bien. ¿Qué pasa con la corriente ahí? Se bifurca entre resistencia 3 Bueno. y resistencia 1 y 2. Y el re. Sí, O sea, ustedes me pueden decir- disculpen, pero antes de llegar al nodo, esto es una cosa importante porque me lo han preguntado ayer, esa corriente total, que siempre es la corriente que pasa por la fuente o por la FEM, como quieran, en realidad también atraviesa la resistencia interna. O sea que ya sabemos que acá, esto, ya sabemos que vale 1,1 ampere. Debería llenar la tabla. Y acá también. Y siempre va a ser así. Siempre la corriente total atraviesa tanto la FEM como la resistencia interna. Siempre. Ahora sí, seguí nomás, por favor. Exacto. Gracias, Edu. Bien. Entonces, decíamos que esa I total va a llegar encontró un nodo. En el nodo va a haber una bifurcación de esa corriente en donde parte pasa por la R3 y parte pasa por el otro conductor que se dirige hacia la conexión de R1 y R2.
Entonces, ustedes ya pueden ver que tengo una I3. La I3 va a ser igual a la I total. ¿La I3 va a ser igual a la I total? ¿Qué No. opinan? No. No, muy bien. I3 la tienen que calcular, ¿sí? I3 es una corriente distinta de la I total. Y la que continúa hacia R1 y R2, ¿será igual a la I total o igual a I3? Igual ahí. No. 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 Va a tener un valor X, ¿sí? Que va a ser la I que va por la corriente que sí ha continuado, o sea, después de la bifurcación por I3, hacia R1 y R2. Esa I ahora va a atravesar R1 y R2. ¿Cómo va a ser la I1 y la I2? Son iguales. Igual. Perfecto. Entonces, otra cosa que pueden ir analizando ya es que la I1 va a ser igual a la I2. O sea, los que calculen, si calculan la 1, ya han entrado la 2 y viceversa. ¿Estamos? ¿Me siguen, chicos? Bien. Sí, Sí, profe. Bueno, yo ya no sé si me desconecto yo, porque cada tanto siento que se me cae la conexión. Bueno. Bien. Podría decirse que la I3 no podría decirse que la I3 no va a ser igual que el total porque está como bifurcada y camina, por eso al ser de una corriente en paralelo y a la vez tomando en consideración que la corriente que está en serie va a ser la misma intensidad, o sea, el mismo valor de I, pero no De va a I1 ser y de igual que el I2. total de las dos corrientes. Claro, exacto. Muy bien, muy Porque bien. es como Rocío. una suma de los dos. Exacto. I1 e I2 son iguales, pero distintas a la I total y distintas a la I3. ¿Sí? Mientras tengan claro ese concepto, vamos a poder ir resolviendo el resto de los parámetros. Bueno, veamos. ¿Qué podemos calcular? Tenemos R1. ¿Qué es lo que primero podrían calcular? A ver. A ver, ¿Qué se les una, ocurre? Vamos a ver la tensión en borne. A ver, antes de pasar a los cálculos, pensemos ahora en los B. ¿qué pasa con la tensión en ¿Tienen de B Borne? a B? ¿Qué pasa con la tensión en Borne? Aquí alguien lo mencionó, creo. La tensión en Borne de la fuente. ¿Es igual a qué cosa? A B3. Muy bien, perfecto. Perfecto. Y eso nos damos cuenta por la conexión. Fíjense una vez, yo lo voy a marcar, no sé con qué color, con verde, calculo. Pero fíjense, los extremos de la resistencia 3, que son estos puntitos que yo estoy marcando, se conectan por medio de cables, uno al borne A y otro se conectan por medio de cables, no me interesa que pase por el nodo, el otro al borne B. Entonces, la tensión en 3, la tensión en bornes de la resistencia 3 es igual a la tensión en bornes de la fuente. Y esto es importante porque la tensión en bornes de la fuente ya la hemos calculado. Ya sabemos entonces que acá esto viene con, voy a poner con otro color, 9,45 voltios. Y ahí podemos hacer una cosa interesante. Ahí podemos hacer una cosa interesante. Lo que yo les decía en el otro. Cada vez que ustedes, y esa es la idea de la tabla los organiza. Pero ustedes también se tienen que dar cuenta que cada vez que tengan dos valores sobre la misma línea, sobre la misma fila, pueden calcular el tercero utilizando la relación entre la tensión, la corriente y la resistencia. Yo siempre digo la llamada ley de Ohm. La ley de Ohm es mucho más que eso. Entonces podríamos calcular lo que viene acá y lo que viene acá utilizando la relación entre la tensión, la corriente y la resistencia. Sí, Cintia, sí, no. Ah, perdón. Bien. Entonces, como les acaba de explicar a Edu, ustedes ya pueden deducir que ya encontraron el valor de B3. ¿Lo ven todos a eso? Entonces, ¿cuánto vale B3? Chicos. Los 9,45 voltios. Perfecto. Bien. Perfecto. Ustedes ya tienen la R3 y ya tienen el B3.
con eso pueden calcular, como les acaba de decir Eduardo, usando la ley, la ley de, yo prefiero decirle más la definición de resistencia, pueden calcular la I3, ¿sí? Bueno, no Ahí lo voy tienen a, no lo voy a reemplazar por los valores porque voy a bueno, poner calcula, directamente el perfecto. resultado, ¿ah? Esto me da Bueno, dale. 0,47 amperes. Entonces ya lo tenemos acá. Esto está a otro nivel, Perfecto. 0,47 amperes. Y si ya tenemos esta corriente 3, Bueno. ¿qué más podríamos calcular? Fijémonos en lo Fíjense, que... tienen I total y la corriente 3. ¿Qué más pueden calcular? Y eso no La I es total, igual también a B1-2. o sea, vos tenés que I total ¿a qué va a ser igual? ¿A qué I será igual a I total? A las 1 de I1 o 2 más 3. Perfecto. Ahora, la I total ya la conocen, la I3 ya la conocen, y ustedes muy bien han dicho hace rato que la I1 es igual a la I2. Si la restamos obtenemos R1, la I1-2. Perfecto. Y ahí ustedes ya saben el valor de quién, de I1 y De I2. perfecto. Ya conocen, tienen el valor de resistencia 1, tienen el valor de resistencia 2, ya conocen el valor de I1-2. ¿Qué podrán hacer ahora? Chicos, ¿qué van a poder hacer? Sacar el B1-2. Perdón, claro, creo que yo soy el que ya me perdí. Ya estamos con la resistencia, con la corriente I1-2. Entonces ya tenemos cuánto vale I1 y cuánto vale I2. Y ya nos vamos acá. 0,63 amperes para la 1, 0,63 amperes para la 2. Bueno, si lo han hecho con la diferencia, yo creo que le va a dar 0,64. Lo que pasa es que yo lo he hecho con otro cálculo, entonces por eso que me da esto. Entonces, fíjense en que con eso ya van a poder calcular cuánto vale la diferencia de potencial de la resistencia 1, la de la resistencia 2. También empleando el mismo criterio ya vamos a poder saber cuánto vale el valor de la diferencia de potencial en la resistencia interna. Y teniendo los I y los B, ya vamos a poder calcular los P de cada uno de los elementos. Ahí quiero no una aclaración, sino una pregunta. También un típico, un problema recurrente. Les pide diferencia de potencial. ¿Es lo mismo que decir potencia? ¿Qué opinan? No. No es Ojo, chicos, ojo, porque muchas veces, hasta en los exámenes finales les piden, calcule no calcule, bueno, en los exámenes finales no se piden cálculo, pero les pide que digan algo, que definan o que calculen, en el caso del parcial, la potencia, y ustedes les digo que es recurrente, calculan la diferencia de potencial, ¿sí? O les dice calcule la caída de potencial. No es lo mismo que potencia. Potencia, como muy bien ven en la tabla, está representada por la letra P y se la calcula de una cierta forma. Por ejemplo, B por I, que sería lo más fácil en este caso, que son los datos que ustedes ya tienen acá, ¿sí? Pero si les dice diferencia de potencial o caída de potencial, o el potencial en bornes, o no sé qué otra forma no se me viene ahora a la cabeza que le podemos poner, el potencial no es lo mismo que potencia, ¿sí? Ojo cuando lean los enunciados porque siempre se confunden en eso. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ahora podrán calcular el... Sí. En principio me confunde esto de potencia y diferencia y potencia en conceptos teóricos. Según entendí que la diferencia y potencia sería el consumo o el gasto que tenía la fuerza potencial a medida que van dando el recorrido y circuito.
eléctrico o la intensidad. No sé, como que a veces cuando, no sé cómo explicarle, como que en el circuito eléctrico se van consumiendo energía o se va consumiendo fuerza o trabajo, y con ese consumo de fuerza hay una cierta diferencia de potencia. Yo lo que te recomiendo, Rocío, para que puedas entender bien claro los conceptos, darle una repasadita a la teoría, porque está muy clara la diferencia entre potencia y potencial eléctrico, o diferencia de potencial. Sin embargo, lo que te quiero decir ahora es que las dos están de alguna manera contemplando términos de energía, ¿sí? Pero la potencia, la P, es la que usamos para realmente representar la energía o calcular energía consumida consumida por la fuente o entregada por la fuente, ¿sí? Si vos entras a analizar la definición de potencia, es más, podés ver que potencia es igual a potencial por corriente. Es decir, que vos la potencia la calculas, utilizando la diferencia de potencial, ¿sí? Pero la diferencia de potencial por la corriente, es decir, que necesitas tener los dos valores para poder definir la potencia. Una la contiene la otra, si se quiere. No sé si te responde la pregunta. Discúlpame. Sí, yo tengo un poco más claro. Discúlpame. Lo que le preguntaba era el concepto de caída de tensión. Eso no lo había entendido muy bien en principio, después con tus explicaciones, pero tener más claro. Tensión A ver, diferencia de potencial. Sí. Discúlpame, supongamos, claro, lo que pasa es que encima son palabras que son parecidas y términos que son similares. Hablemos de la diferencia de potencial entre X e Y. Yo marco 2 puntos, entre esos 2 puntos hay una diferencia. Hay acá que entender bien cómo viene la corriente. La corriente va a venir por acá y la corriente va a atravesar a la resistencia 1 de esta manera. La corriente siempre atraviesa una resistencia de manera tal que va de un lugar más energético, con energía más alta y por lo tanto potencial más alto, a un lugar de energía más bajo o energía potencial más baja. Eso siempre sucede, eso en las resistencias. En los circuitos que ustedes ven, siempre sucede eso. La corriente, cuando atraviesa la resistencia, va de un lugar que tiene más energía potencial a un lugar que tiene menos energía potencial. O dicho de otra manera, bueno, está bien eso. Y la diferencia de potencial, por ejemplo, cuando la corriente atraviesa la resistencia 1, lo que representa es exactamente eso. Es la diferencia de energía potencial cuando pasó del punto Y al punto X por unidad de carga. En cambio, la potencia lo que representa es el ritmo en el cual esa energía potencial fue cambiando en el tiempo. Y sí, es un trabalengua. Y tenés que repetirlo varias veces como para llegar a entenderlo. Sí, esto que yo tenía por concepto como para el trabajo, que será la carga eléctrica en un determinado tiempo. Pero para este caso del circuito eléctrico se interpreta con otra fórmula y se lo define de otra manera, considerando como si fuera un diferencial de potencia. Eso es lo que tenía, en principio lo tenía confundido, ahora lo tengo más claro. Bueno. Lo que les tiene que quedar bien claro el concepto, chicos, que no es lo mismo diferencia de potencial o caída de potencial a potencia. Lean los enunciados. Potencia es distinta a potencial. Es el kit de la cuestión, ¿sí? Y representan cosas que, como les decía Eduardo, son cosas que están vinculadas, pero no es el mismo análisis, ¿sí? Ni están representando. Ya, se le corta a la profesora Cintia. Pero la diferencia de potencial representa el cambio en la energía de una carga cuando pasó de un punto a otro, dividido en el valor de esa carga, y la potencia representa el ritmo con el cual esa energía
fue acumulándose, perdiéndose, ganándose por unidad de tiempo, que son dos cosas distintas, ¿eh? Son dos cosas distintas. Exactamente. Piensen que el V corta es la energía que va transportada en las cargas, y esas cargas van entregándola a esa energía dentro del circuito, ¿sí? Bueno. En este circuito habíamos dicho hace rato que el VAB era igual a V3. ¿También podría haber sido igual a V1,2? Sí. Sí, seguro. Porque como están en paralelo, el V3 es igual al V1 más V2, o el V1,2, y con eso se entiende que es el V de la equivalente entre la resistencia 1 y la resistencia 2. Ah, sí. Ahora lo entendí, profe, gracias. Bien, chicos, ¿alguna duda que quieran que charlemos? Ya estamos en horario, pero Muchas podemos ver gracias, profe, sí lo entendí. Bueno, Rocío, me alegro. ¿Alguna cosa más que quieran que preguntar? Por ahora Profe, están el bien. 88B no me salía. Similar, digamos. 88B, espera, déjame que lo busque. No hay un 88B, yo no tengo un 88B. Ah, el punto B del 88. Eso el punto B del 88, sí. Sí. Ya lo copio. Este es cortito lo que tenés que hacer ahí. ¿Querés leer lo que te pide? Es que ahí eliminan una resistencia y tienen que... La diferencia de potencia si sacábamos una resistencia. Ahí está. Este es el 88. Bueno, obviamente para sacar la diferencia de potencial en bornes de la resistencia, lo primero que hay que hacer es reducir todo mi circuito externo a una sola resistencia equivalente. ¿Cómo van a sumar esa resistencia? Chicos. Paralelo. Claro. O sea, va a ser la suma de las inversas, que le va a dar la inversa de la... Y ya teniendo la R equivalente, esto es más o menos tedioso, pero digamos, calculan la corriente total. Fíjense que les da el dato la FEM, la resistencia interna, y tienen ya la R equivalente que la suman, la calculan sumando en paralelo todas estas resistencias. Con eso calculan la I total y también pueden calcular el VAB. Siempre traten de tener esos valores o esos cálculos de I total, VAB, porque son los que pueden ser factor común para calcular muchas cosas, ¿sí? Siempre que puedan, traten de calcular esos parámetros primero. Sí. Disculpa, Edu. No, por favor. Para mí el movimiento cero. A mí me dan un problema como este, prácticamente muchas veces ni leo el enunciado y lo primero que hago es calculo cuánto vale la resistencia equivalente, calculo cuánto vale la corriente total, calculo cuánto vale la diferencia potencial, y en mi caso recién muchas veces leo qué es lo que me preguntan, especialmente cuando es un problema largo así, porque sé que me van a preguntar un montón de cosas y sé que siempre voy a necesitar usar todas estas cosas para responder las preguntas. Entonces, el punto A, lo que les pide es la diferencia de potencial en bornes de la fuente. Calculo, entonces les pide lo que se llama el VAB, y de ahí ya empieza a variar un poco. O sea, el punto B les pide lo mismo, la diferencia de potencial en borne, pero en otro circuito similar a este, en el cual si se quita la resistencia R1, esta resistencia ya no está más dentro del circuito. Entonces lo que va a cambiar, primero que nada, va a cambiar la R equivalente. Esta R equivalente cambia. Cuando cambia esa R equivalente, debido a la ecuación, va a cambiar la I total. Y cuando cambia la I total,
va a cambiar la tensión en borne. Es como hacer otro problema que en vez de tener 4 resistencias, tenían 3 resistencias, que sacábamos la R1, y después tienen que hacer exactamente lo mismo, o sea, manteniendo R1, pero ahora sacando únicamente R2. Es un problema más largo, y que hay que hacer cálculos y cálculos, pero yo... Ya me di cuenta de mi error, porque cambié la resistencia equivalente, pero la I total no. La I sería lo que no me da. Ah, bueno. Es como Es que lo que... tendrías que calcular de nuevo, es como un segundo. Sí, sí, es otro problema, ya. Claro. Y después lo que te pide obviamente el punto D es que vos discutás qué les pasa a las otras resistencias, las 3 y a las 4, cuando vos sacás una resistencia R1, que ahí te tenés que dar cuenta, por los valores, cuando sacás una resistencia pequeña, de 40 ohms, y cuáles son los efectos cuando sacas R2, que es una resistencia grande, con respecto a R1. ¿Qué te afecta más a vos? O sea, si vos sos R3 o R4, ¿qué te afecta más a vos? ¿Que hayan sacado R1 o que hayan sacado R2? ¿Y cómo te afecta eso? Eso te tenés que fijar primero que nada, bueno, te vas a fijar acá en la diferencia de potencial, porque en todos los casos, ya sea con 4 resistencias en paralelo o 3 resistencias en paralelo, la tensión en todas las resistencias es igual a la diferencia de potencial B a B. No sé si quedó claro esa parte. Cintia, si vos podés colaborar con algo. Sí, profe. ¿Alguna duda, chicos? Cuando hagamos sí, espero que podamos hacer el laboratorio, van a poder ver bien esto que está sucediendo acá. Nosotros les vamos a dar a ustedes un circuito en donde ustedes van a tener que conectar y desconectar resistencias que van a estar en paralelo, y van a ver cómo cae el potencial eléctrico y qué le pasa a la corriente cuando vamos sumando resistencias o sacando resistencias pequeñas y grandes. ¿Cuál es el que más afecta? Ustedes ya deberían tener claro cuando lleguemos a ese punto, no creo que va a ser este año, tal vez el año que viene, con respecto a esto. Sí, ¿ibas a decir algo, Candela? Sí, profe, que yo tenía una duda con el problema 99, que era que lo que ya le había preguntado hace rato, parecido, que no sé cómo usar la fórmula de potencia y el tiempo, porque hay tendría que, no sé si aplicar trabajo o algo de eso. Ya me fijo yo cuál es el enunciado del 99, Cintia. Dale. ¿Qué habla el 99? Debe ser... el calentador de inmersión, 5 minutos. Y que se calienta el agua para hacer el mate. Bueno. Vamos a ver qué dice este problema. Che, qué práctica, qué esta pizarrita después de todo. Es perfecto. Bueno, te vamos a dar una versión rápida de todo esto. A ver, primero saquemos los datos. A ver, chicos, desde ya, alerta de spoiler. Esto es una mezcla entre física 1 y física 2. Le abre un calentador de inmersión que tiene una fuente de 220 voltios, tarda 5 minutos para hacer que 230 gramos de agua eleven su temperatura de 25 grados Celsius hasta su punto de ebullición. Calcula la potencia que disipa el calentador y cuál es la resistencia. Vamos con los datos puros. A ver, alguien que me vaya dictando datos. ¿Qué son estos 220? Bueno, está bien. Podría ser otra cosa, pero está bien, me gusta. Esto tarda 5 minutos. Tiempo. Sí, está bien.
Yo le pongo delta T. Bueno, 5 minutos después sería interesante pasarlo a segundo para que no tengamos problemas. ¿Qué son estos 230 gramos? La masa. Masa del agua, 230 gramos. Bueno. Eleven su temperatura desde los 25. ¿Qué son esos 25 grados Celsius y qué es el punto de ebullición? ¿Un delta de temperatura? Bueno, pero ¿qué son los 25? La temperatura Una inicial. temperatura inicial puede ser ¿Y la temperatura final cuánto vale? 100 grados centígrados. 100. Muy bien, bien. Y bueno, los 5 minutos, 6 por 5 son 30, o sea que son 300 segundos. Como para tener ya todo en unidades de esto. Entonces, lo primero que me preguntan a mí es la potencia. Entonces identifico lo que me preguntan con el símbolo P. Me preguntan P. Pero fíjense en qué es lo que, de todas las ecuaciones, hay una que le sirve mucho. Fíjense en los datos. Hay muchas ecuaciones para la potencia, pero fíjense en los datos. Hay solamente un dato que me va a ayudar a entender cómo lo puedo resolver. ¿Un delta de T? Sí, el dato del delta de T. ¿Y cuál sería la ecuación que me relaciona la potencia y el delta de T? La energía, o sea, disipada en el tiempo. Déjame que le ponga E a la energía, entonces el delta de T. Entonces fíjense que tenemos la potencia y tenemos el tiempo. Entonces de acá obviamente podemos sacar la energía, que va a ser la potencia. Perdón, el dato era la... Perdón. Potencia. Claro, lo que Y de la potencia. yo lo que quiero saber es la potencia. Esta es mi incógnita. Ya tengo esto, el delta de T. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que por medio de otra expresión, otra formulita, yo voy a tener que calcular cuánto vale la energía. Y acá yo lo voy a ayudar un poco más. Esa energía, dependiendo del problema, puede ser que venga de diversas formas. En base a los datos del problema, ¿de qué forma de energía puede ser que me estén hablando acá? Algo que hemos visto en física 1. ¿De calor? De calor. ¿Y qué ecuación de calor en base a los datos me puede llegar a servir? Q igual. Había dos formulitas para calor nomás. Ya se me olvidó de física 1. Bueno. La parte de... Fíjense que le está dando masa. A la masa por delta del T y el calor específico. ¿Este delta de T es tiempo? No, temperatura. Bien, no es tiempo, es temperatura. Bien ahí. Y bueno, entonces el Q van a ser los 230 gramos. El delta de T, bueno, como toda temperatura, es la temperatura final, bueno, como todo delta, temperatura final, menos la temperatura inicial, que obviamente esto me va a dar 75. ¿Y el C? ¿Es el C de qué? ¿Qué es el C? Del agua, calor específico en 1 kilogramos, una caloría sobre grados por centígrados. Sí, una caloría dividido en gramos por esto. Bueno, y ahí hacemos el cálculo de cuánto valga el Q. ¿Qué problema era este? 99. Yo lo debo tener hecho, entonces, como para que adelantemos un poco. Esto me dio a mí 17.250 calorías. Pero acá medio como que no me sirve el asunto de la caloría. O sea, fíjense que ya tengo el calor. Con eso ya tengo la energía. Y si tengo la energía y tengo el tiempo, entonces ya puedo calcular la potencia. Pero el problema es las unidades. El problema acá son las unidades. O sea, entonces a esto tendremos... ¿Tengo que pasar a Joule, profe?
Y para eso tengo que acordarme que una caloría equivale ¿a cuánto? 4,18 joules. A 4,18 joules. Entonces, bueno, puedo hacer una regla de 3 y una caloría son 4,18 joules, 17.000 y tantos calorías, van a ser, a mí me dio 72.105 joules. Entonces, ya tengo cuánto vale esto, ya tengo cuánto vale la energía, los 72.105 joules, y tengo cuánto vale el tiempo en segundo, porque si lo pondría en minutos me daría cualquier cosa el resultado, los 300 segundos, y ahí saco la potencia, que a mí me dio 240 y monedas, y las unidades tienen que ser la del decimela, o sea en watts, ¿no? Y después, el último, tengo que emplear una fórmula, ya sé la potencia, y con eso quiero averiguar la resistencia, pero hay un dato que no he utilizado. He utilizado y hay un dato que no he utilizado. ¿Cuál es el dato que no he utilizado? Los voltios, digamos. Los voltios, bueno, sí. Y quiero saber la resistencia, pero sé la potencia. Entonces tengo que buscarme una formulita entre todas las que hay en las cuales aparezcan los voltios, como vos les he dicho, y aparezca la resistencia. ¿Cuál podría ser eso? Ha visto que básicamente para la potencia hay como 3 formulitas, aparte de la definición universal que ya viste desde física 1, que es energía por unidad de tiempo. ¿Nadie se acuerda? Bueno, para eso tienen que tener un machetecito con la formulita ahí a mano, porque si no, no van a estar ojeando ahora. Bueno, para eso podrían emplear esa que era B cuadrado sobre R. Sobre R equivale, sobre R. Y entonces tienen la potencia, tienen el B, y de acá despejan entonces R. Y bueno, de ahí calculo. Sí, eso nomás. Bueno, chicos, ¿alguna duda? Yo los voy a tener que dejar porque tengo mesa de examen ahora. Cualquier cosa, nos estamos conectando. Ya saben, tienen más dudas, pueden preguntar. Cualquier cosa, si no se responde, lo podemos ver también en la clase que viene, ¿sí? Ese perrito Bueno, profe, muchas gracias. ese perrito que quiere participar de la clase. Bueno, cualquier cosa, chicos, preguntan ustedes, ¿ah? Nosotros estamos para eso. Bueno, profe, gracias. No hay por qué. Nos vemos entonces. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias.